Libro de Génesis capítulo 2, versículo 1. Somos seres integrales, somos completos. Cuando el Señor nos salva, no solamente salva nuestra alma, sino salva también nuestro cuerpo. Y por eso el apóstol Pablo nos dice que debemos también presentarnos a Dios, debemos honrar al Señor con todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo deben ser guardados irreprensibles delante del Señor. Así que quiero compartir en esta tarde acerca de nuestra actitud frente al trabajo, cómo son temas que tienen que ver con nuestra vida práctica, con nuestra vida diaria, que no muchas veces le ponemos atención a esto. Pero a Dios le interesa cómo nosotros nos comportamos frente a aquellas personas que no conocen a Dios, porque es allí donde damos testimonio también de nuestra fe, de nuestras convicciones más profundas se manifiestan allí en el lugar de nuestro trabajo, donde no está el pastor, donde no hay una Biblia, donde posiblemente no hay un hermano que nos esté mirando, pero allí está el Señor. Génesis capítulo 2, versículo 1, dice así la Escritura: fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Ese es el texto que vamos a tomar como base. Le invito a tomar su asiento. El Señor pueda añadir bendición a la lectura de su palabra. Vemos nosotros que desde el principio de la creación Dios hace una obra que representa un trabajo. Y el hombre también fue puesto en el huerto de Edén para colaborar con Dios en la administración de todo lo que Dios había creado. El cuidado de toda la creación Dios la entregó en las manos del hombre. Lo puso allí en el huerto del Edén. Dios le asigna un trabajo allí. Y vamos a ver algunos pasajes que están aquí en el libro de Génesis que nos hablan acerca de esa encomienda que Dios le hace al hombre, de esa responsabilidad también que le da al hombre de cuidar y de administrar lo que el Señor había hecho. En el capítulo 1, versículo 28 del mismo libro de Génesis, dice la Escritura: los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenen la tierra, sojúzguenla y señoreen en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Un poco más adelante, en el capítulo 2, versículo 15, dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Un par de versículos más adelante, en el versículo 19, Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Contrario a lo que muchos piensan, el trabajo no es una maldición de parte de Dios, sino es más bien un encargo, es una responsabilidad que Dios le dio al hombre, porque todos estos pasajes que nosotros leímos recién tienen que ver con trabajo, con una tarea asignada: labrar, cuidar, sojuzgar, señorear. Todo lo que tenían que hacer Adán y Eva en el huerto de Edén, y todo esto fue antes de que cayeran en pecado. Por lo tanto, el trabajo no es una maldición por haber pecado. Por el contrario, cuando nosotros vemos, incluso en el libro de Génesis 3:17, que es cuando Dios maldice, no maldice al hombre, sino maldice la tierra por causa del hombre, por la transgresión del hombre. Dice: al hombre le dijo: por cuanto desobedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Entonces Dios no solamente dicta sentencias sobre el pecado, trayendo consecuencias que afectaron hasta el día de hoy todo lo que tiene que ver la creación. Dice la Biblia que ya comería el pan con duro trabajo.
Ya no era algo placentero el trabajo, sino que era una carga pesada sobre el hombre, porque la tierra ya iba a empezar a producir cardos y espinos, y entonces aquello que Dios diseñó como algo bueno se tornó algo pesado, y de hecho los hombres hoy día ven el trabajo como una especie de esclavitud moderna, donde nosotros estamos atados, ligados a servir a alguien, a trabajar para alguien, mientras también se nos da un sueldo, se nos remunera por lo que nosotros hacemos. Y de hecho esta sociedad hedonista también nos ha hecho ver el trabajo así, como una esclavitud moderna donde nosotros somos oprimidos, donde se nos maltrata muchas veces y se nos enseña, en la sociedad nos enseña a que nosotros sirvamos de acuerdo a la persona que tenemos al frente. Usted ha escuchado quizás muchas veces esta frase: total, ¿para quién es? Cuando alguien va a hacer un trabajo dice, bueno, ¿para quién es? Entonces así ve el mundo el trabajo, la sociedad ve así el trabajo, y tristemente muchos cristianos también ven así el trabajo. ¿Para quién es? ¿Para lo que gano? Entonces así se trabaja, de acuerdo a eso. Ahora, vea lo que dijo el Señor Jesucristo con respecto a esto, porque esto se lo enseñó a sus discípulos con respecto al lugar donde Dios nos coloca a cada uno de nosotros. Jesús le dijo a los discípulos, ustedes son la luz del mundo. En ese momento se los dijo a ellos. Hoy día es para nosotros, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Y dice Jesús, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, o así sea su comportamiento, compórtense de esta forma, de manera que con sus actitudes, con su manera de trabajar, alumbren el lugar donde ustedes están. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras, vuestra buena conducta, vuestro comportamiento, para que vean vuestro testimonio y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Posiblemente el ambiente laboral que nosotros tenemos no es el mejor. A veces tenemos compañeros de trabajo que nos incitan a hacer lo malo, que no tienen ningún temor de Dios, que se burlan, se ríen de los cristianos, se mofan. Algunos sufren persecución en su trabajo por causa de su fe, en sus universidades, en los colegios. En todo lugar donde nosotros estamos vamos a estar expuestos a aquellas cosas. Ahora la pregunta es esta: ¿se equivocó Dios en ponernos allí? No, Dios quiere que alumbremos en el lugar donde estamos. Dios no desconoce que ese lugar puede ser un lugar hostil para nosotros, donde se nos incita a pecar constantemente, donde hay personas que están todo el día contando chistes de doble sentido, que se están burlando de todo el mundo. Dios sabe eso, pero esa es precisamente la razón por la que Dios nos tiene ahí, para que seamos luz en medio de este mundo de tinieblas, de ese lugar donde nosotros estamos de tinieblas. Dios no se equivoca. Imagínense, durante casi 70 años que Judá estuvo en cautiverio en Babilonia, Daniel estuvo sirviendo allí, trabajó en la corte del rey, rodeado de magos, de astrólogos. El ambiente que tenía Daniel para su fe no era el mejor. Constantemente estaba siendo perseguido. Incluso la Biblia nos dice que cuando los sátrapas, los magos, buscaban una ocasión para acusar a Daniel, dice que no encontraban absolutamente nada con respecto a su integridad, a su manera de ser, de comportarse, a cómo se conducía Daniel. No había nada que pudieran sacarle.
mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. La integridad de Daniel era un muro infranqueable para sus adversarios. No podían acusarlo de nada malo, porque dice la Escritura que Daniel era fiel. Fiel a Dios, fiel a sus convicciones. ¿Qué hicieron entonces? Dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Su integridad no permitía que lo acusaran, entonces se fueron contra su fe, sus convicciones. Y como Dios honra a los que le honran, de la misma forma que Daniel honraba a Dios en el lugar donde él estaba todos los días, Dios lo honró liberándole de las fauces de los leones cuando fue arrojado ahí. Dios lo honró porque Daniel honraba a Dios. Daniel no se acomodaba a la época, a las situaciones que vivía, como muchas veces nos pasa a nosotros. Daniel no se mimetizaba para ser agradable al rey o a los sátrapas o a los magos o a los astrólogos que estaban allí. Él no buscaba caerle bien a ellos, no era diplomático. Él era fiel a sus convicciones, era fiel a su Dios. Y Dios honró esa fidelidad, librándolo también de la muerte. La relación que Daniel tenía con Dios era lo que lo hacía caminar en integridad. Porque la forma en la que nosotros nos comportamos en nuestro lugar de trabajo es una expresión de nuestro carácter y de nuestra comunión con Dios. Por eso no es necesario que nosotros estemos trabajando en un lugar cómodo, tranquilo. ¿A quién no le gustaría estar en un ambiente cristiano donde todos hablemos lo mismo, todos pensemos lo mismo, donde no tengamos luchas ni oposición, donde no haya ninguna confrontación? Sería el ideal para nosotros. Pero no es así. Dios nos pone en lugares a veces difíciles, donde es puesta a prueba nuestra fe, nuestras convicciones, donde se manifiesta nuestro carácter por nuestra forma de hablar, por nuestra forma de comportarnos. Es allí donde nosotros damos testimonio de la obra de Dios en cada uno de nosotros. José, como gobernador de Egipto y como administrador de los bienes de Potifar, no tenía un ambiente de trabajo bueno. No era el mejor ambiente. De hecho, los egipcios tenían muchos dioses, eran hombres idólatras, vivía en medio de un lugar lleno de paganismo. Encima había una mujer que lo acosaba constantemente. No era el mejor lugar para trabajar, pero es precisamente allí que Dios nos pone para que resplandezcamos como luminares. Eso es lo que dice el apóstol Pablo cuando le dice a los hermanos de Filipos: hagan todos sin murmuraciones y sin contiendas, para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Dios sabe que nuestro lugar de trabajo puede ser un lugar donde haya malignidad y donde haya perversión. Dios lo sabe. Dios está consciente
de aquellas cosas que rodean nuestro ambiente de trabajo. Pero precisamente Dios nos puso allí para resplandecer como luminares. En medio de todas esas tinieblas y de toda esa oscuridad, Dios quiere que sus hijos resplandezcan allí como luminares. En el libro de Génesis 39, 2, vemos cómo Dios honra a José por su integridad. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando él dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Ahora, los griegos tenían un problema porque ellos también tenían esa dualidad de la cual nos hablaba el otro día el Señor, que pensaban que el espíritu era una cosa, el cuerpo era otra cosa, que a Dios le agrada y a Dios le interesa lo que hagamos con el espíritu y no importa lo que hagamos con el cuerpo. Entonces ellos, ese pensamiento dualista todavía hay muchas personas que lo tienen, como que Dios está interesado de nuestra liturgia y de todo lo que hacemos aquí, o todo lo que tenga que ver con la iglesia, con esta índole. Y a Dios no le interesa lo que hagamos en nuestra casa, ni en el trabajo, ni en los momentos de ocio que tenemos, como que a Dios no le interesa eso. Dios está preocupado Dios quiere el corazón. Todavía hay personas que piensan de esta forma, que a Dios le interesa solamente el corazón y lo que hacemos aquí, y no importa lo que hagamos allá afuera. Total, eso a Dios no le preocupa, pero Dios no es así. Como les decía en un momento, cuando Dios nos salvó completamente, nos salvó solamente nuestra alma, salvó nuestro cuerpo, nuestro espíritu, nuestra alma, nos salvó completo para Él. Por lo tanto, Dios sí le preocupa cómo nosotros nos comportamos afuera. Jesús, en un momento después que sana a un hombre paralítico en el estanque de Betesda, la Biblia nos dice que los judíos lo perseguían, querían matarlo porque hacía todas esas cosas, esas sanidades, esos milagros en día de reposo. Y Jesús le dice: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Y esa palabra trabajo significa en el original estar dedicado a algo. La palabra trabajo significa producir, generar. Jesús estuvo, como la misma Biblia nos dice, activamente presente durante la creación del universo. La Biblia nos dice que todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Durante 18 años de la vida de Jesús nosotros vemos que la Biblia guarda silencio, no se nos dice nada. Pero si nosotros entendemos la cosmovisión judía, como eran ellos, a la edad de 12 años los jóvenes aprendían el oficio, muchos de ellos, de sus padres. Y la Biblia nos dice que el papá de Jesús era carpintero. Todos sabemos que el papá de Jesús era carpintero. El Evangelio de Mateo nos dice: ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María, sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Marcos igual dice: ¿no es este el carpintero? Ya hablando de Jesús, que probablemente también, entendiendo esa cosmovisión, Jesús aprendió el oficio de carpintero y trabajó con su padre, o trabajó en la carpintería también. Marcos dice: ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermana de Jacob, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? ¿A qué voy con esto?
Si Jesús encarnado ocupó 18 años de su vida, que la Biblia guarda silencio, trabajando en un taller de carpintería, ¿ustedes creen que no es importante para Dios nuestro trabajo o lo que hacemos allí? Probablemente en ese lugar Jesús daba testimonio constantemente de quién era Él. El trabajo y la forma en la que nosotros nos conducimos en nuestro trabajo, hermano, es una expresión de nuestra relación con Dios. Como somos nosotros, como es nuestra relación con Dios, se va a manifestar en nuestro lugar de trabajo. El libro de Eclesiastés, en el capítulo 3, versículo 22, dice: así pues he visto que no hay cosa mejor para el hombre que alegrarse en su trabajo, porque esta es su parte, porque ¿quién lo llevará para que vea lo que ha de ser después de él? Cuando nosotros somos capaces de ver el trabajo como Dios lo ve, entonces vamos a encontrar gozo también en lo que hacemos. Vamos a disfrutar nuestro trabajo, porque lo vamos a hacer también como la Biblia nos enseña, como para el Señor y no para los hombres. Allí radica la calidad también de nuestro trabajo. Porque cuando decimos total para quién es, entonces no le damos el significado ni el valor que tiene el trabajo, porque vemos que la persona a quien le estamos trabajando no se merece una calidad de trabajo mejor. Pero cuando vemos el trabajo como Dios lo ve, entonces vamos a ser capaces de encontrar gozo y satisfacción en lo que estamos haciendo. Porque lo vamos a hacer como para el Señor y no como para los hombres. Mire cómo era la relación de trabajo en los tiempos de Jesús. Allí la relación era entre siervos o esclavos y amos. Los apóstoles nunca lucharon en contra de la esclavitud, no venían a pelear, sino venían para que aquellos que se convertían al cristianismo tuvieran un estándar más elevado que los que no conocían a Dios, y para que dieran testimonio por ese comportamiento que tenían. Pero la relación era entre esclavos y entre amos, siervos y esclavos, a diferencia del día de hoy. Pero mire la instrucción que da la Biblia en el libro de Efesios 6:5. Siervos o esclavos, obedezcan a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, no como haciendo que trabajas cuando te ven, porque esa no es una actitud cristiana. Hacer las cosas cuando me ven o hacerlo para que me vean. No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno de ustedes hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Una actitud temerosa y sencilla, o con sencillez de corazón, no es una forma correcta de conducirnos solamente cuando alguien nos ve. No podemos hacer como que trabajamos. Porque lo único que manifiesta esa actitud es una falta de temor a Dios. Por eso les decía, hay personas que incluso piensan
que su trabajo no son suficientemente dignos como para hacerlos con excelencia, que no vale la pena esforzarse tanto por hacer las cosas. Pero ¿se imagina usted haciendo el trabajo que hacía un esclavo? Un esclavo no tenía ningún derecho, era una propiedad, valía lo mismo que vale una herramienta. Su amo tenía toda la autoridad, estaba al antojo del genio que tuviera su amo, de la amabilidad que pudiera tener. Un esclavo no tenía derecho a compensación por ningún maltrato que se le hiciera. No tenía ninguna recompensa, no tenía ninguna oportunidad. Cuando un esclavo se escapaba y era apresado, lo marcaban con un fierro caliente en la cara para que todos supieran quién era. Sobre todo cuando robaban. Si el amo quería, por cualquier cosa, podía hacerlo crucificar o matar. Podía golpearlo hasta que se cansaba, podía venderlo. Pero ¿se imagina usted haciendo nosotros el trabajo que hacía un esclavo? Y que nos alcance esta palabra que leímos recién: siervos, obedezcan a vuestros amos terrenales. O esclavos, como dice otra versión, obedezcan a los que aquí en la tierra son sus amos, obedézcanlos con respeto, con sinceridad y de buena gana, como si estuvieran sirviendo a Cristo mismo. Esto deben hacerlo en todo momento y no solo cuando sus amos lo estén viendo. Ustedes son esclavos de Cristo, así que deben hacer con alegría y entusiasmo lo que Dios quiere que hagan, como si lo hicieran para el Señor y no para sus amos. Cualquiera que sea la función que nos toque hacer nosotros o que debemos cumplir en nuestro trabajo, debemos hacerlo como para el Señor, porque ahí radica la calidad de nuestro trabajo. Como para el Señor. Si tengo que limpiar un baño, si tengo que barrer, si tengo que manejar una micro, si tengo que atender a un paciente, lo que tenga que hacer, tengo que hacerlo como para el Señor y no como para los hombres. Entonces les vamos a encontrar sentido a lo que nosotros hacemos. Vamos a disfrutar lo que hacemos. Porque lo estamos haciendo para el Señor, como para el Señor. Y no como para los hombres. Hay algunas personas que piensan incluso: si usted conociera a mi jefe, no diría lo mismo. Y quizás esa puede ser una buena excusa para calmar la conciencia de alguno que tiene un mal comportamiento en su trabajo. Pero delante de Dios eso no vale. Mire lo que dice el Señor: criados, está hablando igual a los mismos siervos, estén sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, no a los que son buena onda, son generosos, no, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. No importa cómo sea entonces el jefe. Nuestro comportamiento no tiene que ver con eso. Sobre todo aquellos que son difíciles de soportar, porque nuestro carácter ahí en el trabajo va a evidenciar nuestras convicciones, lo que yo creo, por medio de las palabras que nosotros decimos. Y el Señor también va a adornar esas enseñanzas, porque Dios también permite a través de ese comportamiento muchas veces que se generen conversaciones, instancias donde nosotros podamos dar testimonio de nuestra fe. Tú eres diferente. ¿Qué te hace diferente? ¿Sabe que usted es diferente a los demás? Y entonces aquello nos va a dar ocasión para dar testimonio. Porque antes éramos peores. Nos comportábamos mal cuando no conocíamos al Señor. Robábamos en nuestro trabajo, trabajábamos al ojo.
Pablo le dice a Tito: exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Si nuestra actitud es de confrontación, porque somos respondones, porque discutimos por cualquier cosa, porque estamos desconformes por todo, eso va a generar que no duremos en ninguna parte. Que nos echen del trabajo porque no servimos. Lo curioso de esa actitud es que muchas personas en el lugar donde están ahora es el lugar que le pidieron en oración al Señor en más de alguna ocasión: Señor, ábreme una puerta de trabajo. Y estás allí porque Dios te abrió una puerta de trabajo. Y eso muestra también nuestra ingratitud con el Señor, porque no somos capaces de valorar el lugar donde estamos, porque podemos menospreciarlo, porque gano poco, porque no es el mejor ambiente, porque no es donde me gustaría estar a mí. Pero es el lugar donde Dios nos tiene para que seamos luminarios en ese lugar, para que alumbremos en aquel lugar. Entonces, todas esas actitudes de respondones o defraudadores son actitudes anticristianas incluso, porque una persona que defrauda, esa palabra en el original tiene que ver con alguien que toma y saca para el lado o agarra para él. En otras palabras, alguien que está robando. El mundo nos va a juzgar precisamente no por el conocimiento que decimos tener, sino por la actitud que tenemos frente a los demás, por nuestro comportamiento. Por eso el libro de Proverbios nos dice que la mano negligente, o aquel que muchas veces menosprecia el lugar donde Dios lo tiene, empobrecerá, mas la mano de los diligentes enriquece. ¿Has visto? Incluso dice: hombre solícito en su trabajo, delante de los reyes estará, no estará delante de los de baja condición. Dios cumple su palabra y Dios honra a los que le honran. Y eso también nosotros lo hemos visto, que cuando una persona se conduce con integridad, entonces Dios lo honra en ese lugar. Hay muchos hermanos nuestros que han sido honrados en sus trabajos precisamente porque han dado testimonio de sus convicciones, comportándose y haciendo su trabajo como para el Señor y no como para los hombres. No sirviendo al ojo, no haciendo las cosas por conveniencia, porque precisamente ahí, en ese lugar, es donde nosotros debemos reflejar el carácter de Cristo formado en nosotros. De hecho, el apóstol Pablo también visualizó en ese tiempo un problema que era el aprovechamiento que muchas veces existe cuando la relación de trabajo se da entre amo y siervo, donde los dos son creyentes. Hay un aprovechamiento ahí: no, si total, mi jefe es mi hermano, no me dice nada si llego tarde, a él no le importa si me voy antes, si no alcanzo la meta, si no hago lo que tengo que hacer, no importa, no me va a echar, es mi hermano. Pablo dice: todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por digno de todo honor, de todo respeto, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Y los que tienen amos creyentes no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanle mejor, con más excelencia, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta, le dice Pablo a Timoteo. Si tenemos esa bendición de que nuestros jefes son creyentes, con mayor excelencia debemos también hacer nuestro trabajo, porque son nuestros hermanos. Y no debemos aprovecharnos de aquellos como muchos se aprovechan.
Porque poco más adelante el apóstol Pablo, hablando de la actitud que debía enseñar Timoteo a sus hermanos que estaban bajo el yugo, que eran esclavos, entonces les dice Pablo: si alguno enseña otra cosa con respecto a todo aquello, del contentamiento, incluso les habla Pablo acerca de que debemos ser agradecidos, contentos con lo que tenemos ahora, hablando de esa posición o el lugar donde estamos ahora. Puede que no sea el mejor, puede que el trabajo que estemos hoy día no sea el mejor trabajo, pero debemos tener en mente que Dios busca no enriquecernos. Dios quiere que demos testimonio, que seamos luz donde nosotros estamos. Y si nosotros honramos a Dios en ese lugar, que puede que lo veamos como algo insignificante, algo poco, Dios nos honrará también y nos abrirá una puerta en otro lugar donde estemos más bien. El Señor conoce nuestras necesidades y Dios tiene cuidado de nosotros. Por eso Pablo le dice: si alguno enseña otra cosa con respecto a la actitud que debemos tener nosotros los creyentes en el lugar de trabajo, y no se conforma, no se amolda a las sanas palabras del Señor Jesucristo, dice, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabra, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimientos y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Y después le dice: pero gran ganancia es la piedad o la devoción a Dios acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en lazo de tentación, caen en tentación, en lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Entonces, si nosotros llevamos nuestra fe, nuestra convicción, nuestro cristianismo a todos lados, tenemos que entender que vamos a tener oposición. Que siempre va a haber oposición. Pero si nosotros mantenemos firmes nuestras convicciones, entonces la gente después nos va a respetar. Si nosotros cedemos en nuestras convicciones, entonces vamos a terminar con los demás hablando, riéndonos, comportándonos igual que ellos. Y aquello que Dios puso en ese lugar para que sea luz y para que alumbre a los demás, va a terminar en la misma oscuridad que los demás. Para eso Dios nos da y nos alumbra cada día con su palabra. Para que si estamos en aquella situación, entonces nosotros recapacitemos. Y para que entendamos que somos embajadores de Cristo en el lugar donde nosotros estamos. Que no podemos hacer lo que queremos. Por eso bien dice la Escritura: ustedes ahora ya son siervos o son esclavos de Cristo. O sea, no pueden hacer lo que ustedes quieren. Y en el lugar donde Dios nos ha puesto, muchas veces representa ese lugar una respuesta a una oración, y Dios quiere bendecir a más de alguien en ese lugar. Y para eso nos tiene a nosotros aquí. Así que Dios nos ayude en aquella tarea de manifestar el carácter de Cristo en medio de las personas que no lo conocen, y Dios también se va a encargar en su momento de honrarnos por lo que nosotros hacemos. El Señor no es deudor de nadie. ¿Amén? Dios no es deudor de nadie. Por lo tanto, si nosotros le honramos a Él, Él también nos va a honrar a nosotros. Le invito, mis hermanos, a ponerse de pie. Vamos a dar gracias al Señor por esta su palabra. Mi hermana Marcela. Padre amado, le damos gracias, Señor, por esta palabra. Dios mío, bendiga a nuestro hermano Luciano, Señor, y ayúdenos, Señor, a poner por obra esta palabra, Dios mío, Señor, a poder ser muy donde trabajamos, Señor. Ayúdenos, Dios amado, para que pueda usted en Cristo verse reflejado, Señor,
su carácter en nosotros, mi Dios, porque nos cuesta, nos falta, Señor. Debemos seguir siendo perfeccionados por usted, mi Señor. Reconocemos que queda todavía carnalidad en nuestras vidas, Señor. Pero usted nos enseña que a través de su Espíritu Santo podemos hacer morir las obras de nuestra carne, mi Señor. Denos la fuerza, la fortaleza para hacerlo, Señor. Y no podamos perder, Dios mío, la intimidad, Dios mío, la comunión con usted, mi Señor, porque eso es lo más importante, Dios mío, que podemos tener, mi Señor. Estando en comunión con usted, alimentándonos cada día de su palabra, Dios mío, y orando todos los días, que no haya día que no podamos doblar nuestra rodilla y podamos, Dios mío, derramarnos delante de usted, mi Señor, porque usted tiene cuidado de nosotros, Señor. Hemos visto su mano poderosa, Señor, en todo lugar donde vamos y en nuestro trabajo. Hemos visto, Señor, su mano poderosa, Padre amado, y sabemos que usted lo seguirá haciendo, Señor, porque con propósito nos tiene en ese lugar, mi Señor. Por eso queremos disponernos en sus manos, para que también usted pueda, Dios mío, glorificarse en aquellos que no le conocen, mi Señor. Porque, Dios mío, muchos son los que andan, Dios mío, vagando, sin usted ni Cristo, totalmente miserable, Dios mío, en sus vidas, Señor. Bendito Dios, podamos alumbrar, Señor amado, podamos alumbrarle a aquellos que le necesitan, Señor. Bendito Dios, se lo rogamos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.